Salud amigos, bienvenidos. Esto es ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que va a ir apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Nueva temporada de ADN Buena Salud. Estamos muy contentos de estar acá y que ustedes nos estén acompañando del otro lado, tratando de llevarles a ustedes este mensaje de salud, prevención, calidad de vida, porque lo principal que tenemos y lo primero que tenemos es nuestra salud y la tenemos que cuidar, y para eso la información es fundamental y eso es lo que tratamos de hacer en cada uno de nuestros programas. Y hoy te vamos a estar contando datos de un nuevo trabajo científico sobre estas inyecciones tan famosas para adelgazar. Este estudio nos revela que hay efecto rebote en una gran cantidad de casos, y cuanto más efectiva es esa inyección, más efecto rebote hay, que tienen una tasa de abandono muy alta. Vamos a conocer todos estos datos sobre este estudio, en particular sobre las inyecciones para adelgazar, pero quiero ir ya a presentar y recibir nuestro equipo porque hoy tenemos panel completo en este programa. Lo hacemos con fuerte aplauso, claro que sí. Saludo primero a las mujeres de ADN Buena Salud, nuestra Nutri, nuestra sexóloga. ¿Cómo estás? Delphi Zimmerman, bien, nutricionista. Bien. Contenta de estar acá con todos ustedes y equipo completo. ¿Cómo es la rutina de un sábado de la Nutri? Parecido a la de la semana. ¿Seguís haciendo las cosas que haces en la semana? Me levanto un poco más tarde, un poquito más tarde, pero me gusta igual levantarme temprano y los sábados con alarma. Los domingos no, pero los sábados sí, porque es como muy productivo. Y aparte tenemos que estar acá. Claro, por eso. Entreno también tempranito, cortito. Desayuno, sí que me gusta además hacerme como el pan de masa madre, con los huevitos revueltos, como con más tiempo que por ahí en la semana no puedo. Trabajar, compartir con todos ustedes y después generalmente tarde-noche, fútbol. ¿Qué tema para hoy? Y hoy, bueno, hablando de fútbol, de deporte y copiándome un poco de Gaby, que siempre dice que le preguntan un montón, este realmente es un tema muy recurrente en mis redes y en mi consultorio, el tema de la creatina, porque hoy se habla un montón de este activo, de este suplemento, porque la realidad es que de los suplementos con más evidencia científica que hay, y la gente empieza a preguntar, ¿es para mí? ¿Puedo tomarlo? ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? Hay como mucha duda alrededor, así que vamos a hablar de eso y les voy a dar 5 tips y 5 cosas que tienen que tener en cuenta antes de empezar a tomar creatina. Es un nutriente que tiene muchísima evidencia científica y que va mucho más allá del deporte, de lo muscular. Vos quizás estás mirando del otro lado, tenés más de 40, 50 años, es un nutriente que también tiene muchísimos beneficios en tu caso. Hoy en día, si tomamos la evidencia, prácticamente todos deberíamos estar suplementados con creatina. Ahora, ¿qué tipo de creatina es la ideal? En parte creo que es algo que nos vas a revelar ahora. Vamos a hablar un poquito de eso. Las dosis, qué tipo de creatina, dependiendo, digamos, qué tipo de paciente sos o cuál es tu objetivo. Así que vamos a acomodar toda esa información para dar un protocolo y más información sobre este nutriente. Muy bien. Mariana Kers, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá otra vez, de volver a encontrarnos. Qué lindo, un año más de ADN, un espectáculo. Vamos por el Martín Fierro también, ¿eh? Vamos otra vez. A repetir, sí, a tratar de repetir. Sí, por supuesto. Bueno, hoy tenemos un temazo, que es esto de en qué momento corresponde hacer o no una terapia sexual. La terapia sexual no es la terapia de pareja, la terapia sexual tiene que ver con específicamente el síntoma, ¿sí? Piénsenlo como la cima de un iceberg. Si hay alguna disfunción, algún problema en la vida íntima, ahí se hace una consulta en sexología. Generalmente va de la mano con una terapia de pareja o con una terapia individual, pero no siempre. Así que ahí les voy a dar algunas ideas y algunas frases recurrentes en las que nuestros pacientes y también en las redes preguntan ¿en qué momento corresponde una terapia sexual? ¿Cuál es el motivo de consulta para ese tipo de terapia más habitual? La falta de deseo. Hoy la falta de deseo es como es una epidemia, te diría, ¿no? Y la verdad es que no me pasa solo a mí, esto pasa en los consultorios de sexología de todo el mundo. Yo me imaginaba, o sea, falta de deseo quizás es la previa. Sí. Yo me imaginaba el clímax, como el no alcanzar Puede ese ser momento. También. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver más con el desconocimiento. Tiene que ver más con el desconocimiento y sobre todo en las mujeres, que nuestra sexualidad fue silenciada durante siglos. Es muy difícil para las mujeres poder entender cómo funcionamos. Pero la falta de deseo y sobre todo la falta de cortejo, que muchas veces no es solo deseo, sino cómo llegan a esa situación las parejas, yo te diría que es lo más llamativo quizás. Y lo que más rápido se resuelve, así que también traigo buenas noticias. Muy bien, nos vamos a quedar para
entender cuándo ir a la terapia sexual, pero me voy del otro lado a saludar y recibir a los hombres del panel. ¿Cómo está? Nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman. Un gusto, Milton. Siempre me encanta estar en este programa y hablar sobre salud. Voy a hablar de un caso interesante, de un tema, pero voy a hablar de un caso de un paciente que se llama Augusto. Es un paciente mío que tiene más o menos 80 años que tiene una patología que se llama angina crónica, ¿no? ¿Por qué se tapan las arterias? Voy a hablar hoy. ¿Qué es la angina? Porque no es, quizás la gente está pensando Claro, algo... no es la angina de pecho, no es la angina de la boca, es la angina de pecho. Es que las arterias están no completamente obstruidas, no es un infarto, sino que lo que están es estrechadas, tienen colesterol, pero él puede hacer la vida normal. Y eso le genera algún tipo de dolor. Y eso le genera a veces un poco de dolor, a veces un poco de cansancio, falta de aire. Y voy a explicar por qué se tapan y cómo el estilo de vida es fundamental y cómo podemos prevenir de que esto suceda. Así que me parece un tema muy importante para todos ustedes, porque la enfermedad cardiovascular no deja de ser más del 31% de la mortalidad global. Estamos hablando de la primera causa de muerte en el mundo y probablemente esta angina de pecho, si no se trata, si no se controla, esto va evolucionando a un cuadro inestable que es de riesgo. Exactamente, y a veces esto se puede generar el riesgo de un infarto, un stent, y también es importante que la gran mayoría de los infartos, para que vos sepas, suceden sin que te des cuenta a la noche durmiendo. Así que podemos prevenir. Podemos prevenir y para eso es fundamental tener el conocimiento. Marcelo Rabinovich, marca registrada, psicólogo, ¿cómo anda? Yo quiero pedir el traspaso a la otra mesa, porque es más divertido. Escúchame, voy a lo de Delphi. Desayunamos espectaculares, más yo tomo creatina y... ¿Cómo pasa lo de Delphi? ¿Cómo que tomas creatina? ¿Qué estás contando? A ver. No, me refiero por el tema del desayuno. Ah. Desayunos de Delphi son espectaculares. Aparte, yo estoy tomando creatina y tengo miedo que todos los tips que ella va a dar son los que yo no hago. Y después recuperamos la pasión con Mariana. En cambio, con algo de las arterias. No hay cosa más aburrida, me voy para la otra mesa. Y Ponele vos a ver la onda a esta mesa, a este sector del estudio. ¿Con qué? ¿Con qué le pongo? Sí, ¿con qué tema? Dale. Hoy voy a hablar para vos que tenés una pyme, sos un emprendedor, un profesional, que seguro estás buscando independencia. Pensé que ibas a traer un tema divertido, que ibas a traer... Pero escúchame, voy a hablar de un tema que para mí no es menor, porque después hay que tener a la noche ganas de... ¿De qué? De conversar con tu pareja, para tomar juntos creatina. ¿Está bien? Entonces voy a hablar de la gente independiente, la gente que tiene una pyme, es un emprendedor, porque todos buscamos la independencia, la autonomía, pero la verdad que eso tiene un costo hoy bastante importante a nivel emocional y a nivel físico. Y voy a hablar de lo que nadie habla, que es el lado B del mundo de los emprendedores, de las empresas, donde hay una estadística que dice que más del 75% de la gente tiene algún trastorno mental. O sea, emprender te lleva a niveles de estrés constantes, pero hay que saber, se puede transitar eso de emprender y que no te afecte, que no te consuma la salud. Sí. Hoy vamos a mostrar cuál es la causa por la cual ocurre. Todo el mundo cree que tiene que ver con el contexto, si bien el contexto obviamente es una montaña rusa, pero vamos a ver cómo el cerebro también dispara ciertos comportamientos que te vas a sentir muy identificado para que después no termine ocurriendo que tengas que apelar a los servicios de Mariana. Muy bien, marca registrada y además hay que pensar, porque siempre. Cada programa nosotros traemos estos ejercicios de pensamiento lateral para activar nuestras neuronas, para ejercitar ese cerebro. Y ahí está Marca con su ejercicio. Y voy a explicar lo siguiente porque a mí, la verdad, viene Milton cuando nadie me está viendo y dice, escúchame, vos sos un tramposo, nunca das las consignas como corresponden. No. Eso está basado en un estudio científico que lo hemos leído juntos en su momento. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo este trabajo, pero sigue vigente. Sí, a ver. Y marca que aquellos creativos, aquellos genios, los innovadores, tienden a acomodar las cosas a su beneficio, entonces utilizan a veces la trampa, la mula. Estudio científico que hemos leído juntos. Ahora vamos a hablar con producción para que se censure esta parte. Bueno, para la gente que es los dementes del otro lado del programa, quiero hacer lo siguiente. Voy a mostrar esta imagen. T, C, C, S, S. Bien, esta es una secuencia. Hay que completarla. Lo que quiero que me digan es cuál es la letra, según ustedes, que tiene que venir después
de la última, que es la S. Unión de Trabajadores. Sí. Esa está. Usted, suena el sindicato. ¿no? Suena el Sindicato. Pensamiento lateral. A ver, ¿cómo seguimos esta secuencia? A ver, mujeres, Tirá mujeres una del pista. estudio. A ver si las mujeres saben, tienen alguna idea El otro de músculo. cómo completamos eso. Ponen cara a las Nosotras chicas. siempre sacamos todo rápido, pero acá Acá. A ver. desconcertó. ¿Alguna secuencia? Piensan. Sí, Lapman, sí. a ver si Lapman tiene Pará, alguna pará, respuesta. no, Gaby. No, Gaby, entiendo este por año, dónde va. dale. Gaby. No, yo no entiendo por dónde va esto. Dame una pista. Y te la está dando ahí. ¿Qué querés? Ahí está. Para mí Milton, es- vos tenés Ese- algo. ¿Tenés yo, una ya, idea? yo ya la tengo, ya tengo una como- idea. No, pará, pero pará, estamos pará, pensando pará. ustedes, están pensando del otro lado. ¿Qué le- Oli dice ya lo Sí, sabe. Sí, Muy bien, Mica Oli, también. ¿Por qué? Pero, esperá. ¿Tan fácil es? Sí, ya lo sacaron acá. ¿Qué más? Claudio también. Sí. Acá el estudio ya todos dicen que sí, menos nuestros panelistas. ¿Qué pasa con el equipo? Uno, Ahí está. 2, 3, Ahí está. 4, Pará. 5, Vamos 6, acá. 7, Vamos acá. 8. Ahí está. Ahí está. Eso. Vamos a repetirlo porque. ¿Por qué? ¿Por qué sería la O? ¿Por qué Por la O? ¿Por qué la O? 8. Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, muy bien, Nutri. ¿Viste? Es eso. Muy bien. Está claro que yo me encargo de desarrollar. ¿Hubo trampa? Pará. Le hicieron, le pasaron el Sí. resultado. Sí, para mí Sí, acá. sí. No, no te puedo creer. Para mí Oli sí. ahí tiró, Sí, porque yo estaba le en tiró cero. un centro a Delfina, pero fíjense No, que le metí el gol. miren que hay Directo. dos psicólogos. Uno de ellos se dedica a desarrollar el músculo de la cabeza, de arriba. Bueno, La otra vamos ya, nos metemos entonces, Bien. Marian, con tu tema de Muy terapia bien. sexual. ¿Qué es Hablando lo que de tiene que desarrollar. motivar a este tipo de terapia? Está muy buena la pregunta que haces. La realidad es que no tengamos miedo a la terapia sexual. Sé que es un tema que a veces genera un poco de temor, de vergüenza sobre todo, y que muchas personas prolongan la consulta, la dejan ahí como un poco en stand-by por vergüenza, porque les da pudor consultar a un terapeuta sexual. La realidad es que todos los terapeutas sexuales, por lo menos los que estamos matriculados, estudiamos muchos años. Sexólogo en Argentina se puede ser únicamente si sos médico o psicólogo, con lo cual también tengan esa confianza en que el profesional que están viendo es un profesional que estudió, que sabe lo que está haciendo y que tiene herramientas clínicas para poder ayudar y poder acompañar. Hay algunas situaciones que sí, donde sí se necesita terapia sexual y otras situaciones que la verdad es que nosotros un poco esperamos también a ese proceso a que decante solo y lo podemos reevaluar en algunos meses, por ejemplo. Vamos a ver la primera de las frases que llegan habitualmente a los consultorios, que es esta: no tengo ganas nunca, mi pareja siempre. Ahí hay una primer pregunta que nos tenemos que hacer en casa, que es: mi pareja no tienes ganas nunca, ¿de qué? ¿De qué? Porque quizás lo que vos crees que tu pareja sí tiene ganas es exactamente de lo que tu pareja no quiere. Quizás tu pareja no tiene ganas, por ejemplo, de tener relaciones, pero sí tiene ganas de que la cortejes, de que le des besos, de que la acaricies, de que tengas más conductas románticas o eróticas que vayan llevando a esa situación. Si no, esto va desapareciendo y aumenta la ansiedad en ese siempre que vemos ahí en la plaquita acá abajo. Por eso, en este caso, yo primero me haría esa pregunta en casa, y si esa pregunta no tiene respuesta o no sabemos cómo responderla, recién ahí podemos llegar al consultorio de sexología para poder ayudar a desglosar, a poder desarticular un poco mejor esta respuesta. Vamos a la segunda de las frases que llegan. Una vez no pude. No importa lo que no pudiste, cualquier cosa no hayas podido, una vez que te haya pasado, permitítelo, no pasa nada. No es necesaria una terapia sexual porque una vez no pude. Puede pasar, somos humanos, permitirnos fallar, fracasar, que alguna vez no nos vaya bien, es parte natural de nuestra esencia, no pasa nada. Ahora, si porque una vez no pudiste entras en un circuito de ansiedad, de frustración y de fracaso, donde vos tenés miedo, te anticipás y ya no sabes ni siquiera si vas a poder salir a una cita porque te da miedo la situación, en ese caso, sí, la terapia ¿Esta sexual. es una frase más del hombre? Es más del hombre, pero en las chicas también pasa. ¿Y esto suele suceder en los primeros encuentros o pasa quizás en una relación? Pasa en relaciones y ¿sabes lo que es muy destructivo a veces? Por eso nosotros siempre trabajamos de la mano de terapeutas de pareja, que cuando vamos al caso del varón, por ejemplo, cuando una vez no puede, no importa lo que no pueda, pero una vez no puede, cuando la pareja se convierte en una persona muy hostil en esa situación, ahí cuesta mucho sacar y desarticular esa angustia y esa frustración. Porque no es lo mismo que tu pareja te acompañe en ese proceso y te diga, ay, no pasa nada, no es nada, vamos a tomar un café, nos relajamos, nos volvemos a hacer mimos y arrancamos otra vez, a que te diga, bueno, mira, la verdad que yo así no voy a poder, vos tenés que cumplir. Es totalmente distinta la escena. Y ahí
en general las personas entran en ese circuito de frustración que muchas veces se necesita también terapia individual para poder apuntalar ahí su autoestima, su amor propio. Vamos a la siguiente de las frases. Siento que para mi pareja el tema no es importante. Y acá tenemos un tema donde de nuevo vamos a trabajar en terapia de pareja, vamos a trabajar con terapia individual, pero sobre todo también esto, ¿no? ¿Qué es lo que no es importante para la pareja? Quizás no es importante en el sentido que vos estás buscando algo que del otro lado no llega o simplemente que el diálogo no se abre. Hay algo que yo digo mucho en mis redes que es lo siguiente. Si vos intentás algo, vas a la terapia sexual, haces terapia de pareja, haces un montón de esfuerzos para que esto cambie y nada cambia del otro lado, es decir, tu pareja sigue mostrándote que realmente este es un tema que no le importa, también vos toma alguna decisión respecto a eso. Porque si no, tu pareja puede decidir unilateralmente que el tema no le importa y está perfecto, y si para tu pareja está bien eso, está perfecto, nadie puede obligar a nadie, pero nadie tiene derecho a arrastrarte a vos a una vida sin placer. Y esto es importante pensarlo también, porque a veces compensamos y hacemos ajustes en las relaciones y decimos, bueno, quizás no tengo tanta frecuencia como quisiera, pero compenso por este lado, ¿no? Qué sé yo, buena pareja, salimos de viaje, hay buena economía, lo que sea, pero claro, cuesta mucho tener relaciones. Entonces, ¿hasta qué punto esos ajustes compensan realmente el tipo de calidad de vida dentro de un vínculo que querés tener? Vamos a la próxima de las frases que escuchamos, que es, no es un tema que me preocupe, pero mi pareja quiere más. Para mí acá no es necesario obligatoriamente una terapia sexual, sí el diálogo, sí a la comunicación asertiva. Esta frase yo te diría que es la vereda de enfrente de la frase anterior, ¿no? Es como, no es un tema que le preocupe a mi pareja, bueno, acá está la pareja diciendo esto, no es un tema que me preocupa, pero mi pareja quiere más. Sí a chapar, sí a besarse, sí a encontrarse, sí a tener más encuentros íntimos, no necesariamente que tengan que ver con relaciones, pero sí a conectar más y mejor. No necesariamente para una terapia sexual, como dije recién, vayan viendo si esto empeora con el tiempo, obviamente hacemos la consulta. Creo que hay una más, me parece, sí. Si no me buscan, no puedo iniciar yo. Sí, esto es súper habitual y esto lo vamos a hablar en este año. El deseo tiene dos variables. Una es espontáneo, ese deseo muy inmediato, muy del primer tiempo de una relación, y la otra es el deseo reactivo, donde efectivamente, si no te buscan, no podés iniciar. ¿No? Como... ¿Esta sí es una frase para motivar la consulta? Sí. Sí, no. ¿Por qué? No. No, porque no ahí me es como parece que está ahí. mostrando que solo es ese deseo receptivo. Exacto, sí, pero y a veces no lo haría todavía como para está eso consulta. como antiguo de que como en la propuesta de casamiento es como que generalmente el hombre Sí. busca más a la mujer y que en esos casos Sí. generalmente el hombre busca a la mujer. O sea, siento que si yo te tengo que buscar 5... a la quinta, o sea, no te voy a ir a buscar. Es como que también tiene que ser de las dos partes, Sí, porque si total. siempre uno busca... Por eso para mí siempre esto de mucho diálogo, explicarle a la pareja cómo te hace sentir esto. Acuérdense todo lo que vimos el año pasado, este año lo voy a reforzar mucho, de la comunicación asertiva. Poder decirle a la pareja lo que necesito. No como una queja, no como a vos siempre te tengo que ir a buscar, sino yo necesito que vos me desees. Yo necesito sentirme deseado o deseada. Yo necesito esto, no quejarme. ¿Se entiende la diferencia? Es importante esto. Por eso la comunicación asertiva siempre. Si estas estrategias fallan, siempre la terapia sexual con profesionales matriculados para poder acompañar y para poder generar estos cambios de conducta que los van a llevar a una calidad de vida sexual mucho mejor y que eso impacta de lleno en el núcleo de la pareja. Muchas gracias, Mariana. Que Gracias. si nos metemos ya en las noticias y este nuevo estudio que nos habla de las inyecciones para adelgazar, que revela el problema del rebote. Un reciente metaanálisis publicado en el British Medical Journal arroja una advertencia importante. El efecto rebote tras suspender fármacos como la semaglutida o la tirzepatida es una realidad documentada. El estudio, liderado por la Universidad de Oxford, analizó a más de 9.000 adultos y reveló que, al dejar el tratamiento, los pacientes recuperan peso a un ritmo de hasta 800 gramos por mes. Lo más preocupante es que, en menos de 2 años, la mayoría vuelve a su peso inicial, perdiendo también las mejoras logradas en glucosa, colesterol y presión arterial. A diferencia de los cambios de hábito, que son más lentos pero sostenibles, estos fármacos logran resultados rápidos que se desvanecen si no hay continuidad. De hecho, la mitad de los pacientes abandona el tratamiento antes del primer año. Los expertos subrayan que la obesidad es una enfermedad crónica, por lo tanto, antes de recurrir a fármacos potentes, sugieren estrategias intermedias y sostenibles como el uso de probióticos específicos o suplementos basados en ciencia como el mioinositol, que mejoran la sensibilidad a la insulina sin los riesgos del abandono abrupto.
Estudio muy interesante porque incluye más de 9.000 pacientes, más de 9.000 adultos en 37 estudios de publicación muy reciente en una revista muy prestigiosa como es el British Medical Journal. Realmente lo que nos está revelando es algo que se ve en la diaria. ¿Los medicamentos, estos inyectables, son efectivos? Sí, no hay duda. ¿Es difícil sostenerlo? Sí. ¿Qué pasa cuando los dejás por los síntomas, los efectos adversos que te provoca o porque no podés sostener la continuidad esta de estar bajo las inyecciones? El efecto rebote. Y no solo marca este trabajo que recuperás el peso inicial, sino que se trae con eso todas las consecuencias metabólicas atrás. Alteraciones de lípidos, alteraciones en el metabolismo a consecuencia de dejar este tipo de inyecciones. Entonces, bien indicadas, bajo el seguimiento profesional, ¿sirven? Sí, pero no esto que se está dando de utilizar este tipo de inyecciones para bajar esos 5 kilos, o porque tengo que bajar un poquitito y la voy a dejar. No es para eso. Este tipo de medicación tiene indicaciones precisas y en esos casos son muy útiles. Y cuanto más efectiva era la droga, por ejemplo la tirzepatía, que tiene un efecto todavía superior a la semaglutida, todavía el efecto rebote era mayor. Milton, me parece muy interesante todo lo que estás comentando. También en la página de ADN Buena Salud vos publicaste algo muy interesante, lo pueden buscar, sobre revisiones Cochrane, que hablan de que también tienen mucha tasa de rebote, muchos efectos adversos, y el efecto final no sabemos si es tan poderoso como se dice. De hecho, el tirzepatía, como dijiste, es el más efectivo, pero la tasa de rebote es altísima y el aumento de peso es muy rápido también. Por lo tanto, ¿qué estrategias se sugieren? Primero, cambiar el estilo de vida. Sabemos que esto sin un cambio en la mentalidad, sin ir al nutricionista, sin ir al médico nutricionista, no va a funcionar. O sea, esta medicación, si no está basado en cambios de estilo de vida, en incorporar la actividad física a tu diaria, a tu rutina, a tu hábito, si no hay actividad física, esto no va a funcionar. Si no normalizás tu alimentación, no llevas un plan llevado adelante por un profesional de la nutrición que te ayude a tener una alimentación completa, equilibrada, no va a funcionar. No va a funcionar porque cuando lo dejes vas a tener el efecto rebote si no incorporás esos hábitos. Exactamente. Después, una vez que sumaste esos dos, estilo de vida, básicamente alimentación, ejercicio, descanso, hay suplementos que pueden ayudarte. Si estás con las inyecciones, complementalo, habla con tu médico que un probiótico con mucha evidencia, que es un GLP-1 natural. ¿Por qué decimos que es un GLP-1 natural? Porque el Floragut B420, que es este probiótico que voy a nombrar, lo que hace es hacer el crecimiento de una bacteria de Saccharomyces y ese genera este efecto de saciedad. Entonces te puede acompañar para salir de las inyecciones sin este efecto rebote. Si a esto le sumás el Metacitol RI, que actúa sobre la insulinoresistencia, es otro suplemento con mucha evidencia científica, que es el dechinositol y el minoxidil, tranquilamente vos, cambiando tu estilo de vida, haciendo la restricción calórica, que es lo que buscan las inyecciones, porque en el fondo las inyecciones lo que van a buscar es que comas menos. ¿Por qué? Simplemente porque genera el GLP-1 que te da saciedad a nivel del cerebro y también hace la gastroparesia, o sea que se vacíe más lento el estómago, por lo tanto vas a tener menos hambre. Si vos eso lo lográs de manera natural, bajando las porciones, controlando lo que vas comiendo y sumás este probiótico, el Floragut B420, complementado con el Metacitol RI que se toma uno antes de cada comida principal, almuerzo y cena, es probable, y esto es lo que ven los estudios científicos, que puedas salir de las inyecciones sin el efecto rebote. Y si no estás con las inyecciones, ya directamente lo utilices como el tratamiento. Vas a un nutricionista, un médico nutricionista, generás un plan hipocalórico, ejercicio físico, sumás estos dos suplementos que seguramente tu nutricionista te va a recomendar, porque esto también, los nutricionistas hoy prescriben suplementos y es una herramienta muy buena con mucha efectividad. El Floragut vamos a tener charlas durante este año de expertos mundiales que hablan sobre este probiótico y la verdad que el Metacitol digamos, no hay dudas que tiene evidencia científica. Se utiliza no solo el Metacitol RI, es para resistencia a la insulina, descenso de grasa, y si hace ejercicio aumento de músculo. Y el Metacitol mujer ya tiene mucha evidencia para el ovario poliquístico, así que realmente sumar estos suplementos te va a permitir, si vos estás con las inyecciones, salir de las inyecciones sin este efecto rebote. Y si no estás con las inyecciones, te permiten ayudar a esa fuerza de voluntad que uno tiene y esa disciplina que tiene que desarrollar para un tratamiento integral del sobrepeso y obesidad, Milton. Sí, y esto que estás marcando, Gaby, del poder utilizar estas herramientas, es algo fundamental, porque no hay que ir directamente a estas inyecciones por
porque además del efecto rebote y lo que te estamos contando, tienen efectos adversos. Hay mucho abandono por esos efectos adversos, Totalmente. desde los malestares simples a nivel de náuseas gastrointestinales a otras complicaciones que pueden estar asociadas a esas inyecciones. Entonces, no vayamos tan fácil y rápido a ese tipo de intervención. Tenemos una ventana de oportunidad para, con el estilo de vida, con la alimentación, con el agregado de estos nutrientes, el probiótico B420, el Floragut B420 o el aporte del Metacitol RI, para hacer intervención ahí. Y después esto otro que vos marcaste, quiero resaltarlo. Son los nutrientes, los suplementos, una herramienta que te ayuda a lograr ese control de peso, a evitar ese efecto rebote. Eso es fundamental y eso está demostrado en distintos trabajos científicos, que el control, la estabilidad de peso, el nutriente, el suplemento con evidencia, te ayuda mucho. Entonces, si uno va a encarar un tratamiento de obesidad y sobrepeso, tiene que tener en cuenta una estrategia completa para no lograr una foto en la cual haya descenso, pero si uno pasa un poquito de tiempo y empieza a ver la película, vuelve al inicio, vuelve al peso inicial. Entonces, está en el asesoramiento, está en la evidencia, está en utilizar las herramientas que hoy tenemos disponibles y que están en nuestro país. Tanto el Metacitol RI como el Floragut B420 son nutrientes que podés conseguir en cualquier farmacia del país. Otro dato que es muy importante para cerrar, la gente que acompaña las inyecciones con Floragut B420 y Metacitol RI quizás no sube tanto la dosis de las inyecciones, porque viste que la gente va subiendo escalonadamente. No sube porque ya tiene el efecto de los suplementos y ahí puede a poco bajar y eso obviamente te va a ahorrar no solo tiempo, sino dinero y más salud. Bueno, muy bien, Gaby, tenemos que hacer un breve corte. Perfecto. Ya tenemos que hacer ese breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud y ahí vas a encontrar a Delphi, nuestra Nutri, hablándonos de la creatina. 5 cosas que tenés que saber, que tenés que conocer de este nutriente tan importante. El doctor Gabriel Lapman nos va a hablar de por qué se tapan las arterias. ¿Qué es lo que tenés que saber ahí para hacer prevención y disminuir el riesgo de la enfermedad cardiovascular? Y el licenciado Marcelo Sergio Fabián Rabinovich, marca registrada, nos va a hablar de la salud del emprendedor. Cuando querés emprender, pero tu salud sufre. ¿Cómo lo podemos evitar? Todo eso en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos él y la protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en redes sociales utilizando el QR que aparece en pantalla y también podés utilizar el WhatsApp. Con ese número también te podés comunicar con el programa. El sistema va a tomar tu consulta y probablemente salgan próximos programas. Si tenés una propuesta de tema, la producción la va a tomar para poder desarrollarlo en próximos programas. Y ahora, una de esas propuestas que llega a través de nuestras vías de comunicación es hablar de la salud de los emprendedores. Y para eso tenemos un referente del mundo emprendedor como Marcelo Rabinovich, marca registrada. Bueno, les cuento la historia de Martín. Martín tiene una pyme, se levanta pensando en el negocio y se acuesta pensando en el negocio. 24 horas. 24 horas, los 7 días de la semana, seguramente está pensando en su negocio. Totalmente. Entonces él tiene una mochila donde cuando se levanta está pensando en, tengo un problema que tengo que pagar los sueldos, ¿está bien? Después tengo que negociar con los proveedores, cómo vienen las ventas, no te puedo creer, me renunció el de producción, me cambiaron las leyes, no te puedo creer, y se va cargando la mochila y se acuesta con esta mochila cada vez súper más pesada. Totalmente. Y eso te va afectando la salud. Bueno, esto que Milton comenta, que te va afectando la salud, no hay duda, porque en realidad hay estadísticas que lo demuestran. Uno dice, bueno, sí, la verdad que yo me la banco. Es más, vos hablás con alguien que tiene una pyme o con alguien que es un emprendedor y te dice, ¿cómo estás? Le preguntás y te dice, no, bien, estoy un poco cansado. Cansado, está bien, cansado, y es como que de alguna vez se naturaliza, digamos, lo que no es normal. Ahora, ¿quieren ver cuál es el impacto que tiene hoy en un emprendedor? Ahora voy a pedir una placa que muestra concretamente cómo es la vida de un emprendedor. Pero cuando digo emprendedor, me refiero también a un profesional, me refiero al dueño de una pyme. A ver, vemos los problemas que tienen en salud mental de profesionales independientes y emprendedores. 94% atravesó
ansiedad, burnout o depresión. El 85% ansiedad, 37% burnout, 22% de ataques de pánico en esta encuesta, 64% trabaja más de 50 horas por semana, el 80% reconoce un impacto negativo en su vida personal, el 62% siente que sacrifica su presente por un éxito futuro. Fabuloso, ¿eh? Es genial Bueno, ser emprendedor, quiero autonomía, libertad. Ahora la pregunta ¿es inevitable cargar con esto? No, nada que ver. Ahora, vos pensás que tiene con el contexto todo lo contrario, tiene que ver con el tema del cerebro. De la época de las cavernas. Para entender, o sea, esa mochila la vamos a tener cargada si queremos emprender, sí o sí. El tema es saber lidiar con eso. Bueno, ahí está. ¿Se puede evitar? Sí. ¿Se puede evitar cargar, obviamente, el tema de las piedras? Sí, pero te voy a explicar por qué vas cargando las piedras. Desde la época de las cavernas, el cerebro lo único que piensa en sobrevivir. ¿Está bien? Y cuando hay una amenaza, obviamente despierta una alerta y donde estás ahí como preparado para luchar frente a esa amenaza. ¿Está bien? Antes eran leones, antes era un dinosaurio, antes era algo que implicaba tu vida, que ponga en riesgo, pero hoy, que estamos en el siglo XXI, esa amenaza es de otro tipo. ¿Cuál? Me parece que no llego a fin de mes, me parece que no sé si voy a poder cobrar lo que tengo que cobrar para poder pagar a la gente. Bueno, todas estas amenazas que hacen, despiertan justamente esta cosa que hace el tema de la ansiedad. Uno empieza, mirá, bárbaro, hay 3 cerebros. El límbico y el reptiliano le roban la toma de decisiones a la parte que tiene que ver con la parte racional y uno se vuelve impulsivo. Uno actúa igual que en la época de las cavernas. Entonces, ¿qué haces? Tomás malas decisiones, que terminás haciendo también, maltratando a la gente de la cual te rodeas, y todo termina siendo un loop donde ¿cómo termina esto? O sea, más estresado, peores decisiones. ¿Sabes lo que le pasa a la gente habitualmente? Primer punto, todo el tiempo están pensando en el negocio. Se llama hipervigilancia, donde uno está todo el tiempo pensando en el negocio. 2, la soledad del dueño. La soledad del dueño. No tenés con quién hablar lo que te pasa, porque no querés llevarlo a tu casa para no contaminar la masa familiar, pero tampoco le puedes hablar con el tema de los empleados. Trastorno de sueño, porque te acostaste y estás todo el tiempo pensando en esto. ¿Está bien? Otro tema también importante, hay una identificación de uno con el negocio. Si le va mal al negocio, me va mal a mí. Es terrible. Acá me dice, no sé si están de acuerdo. 100%. Sí, uno te escucha es así. Y lo siente como que la gente que uno conoce, que emprende y demás, se puede ver reflejado en esto que estás contando. Pero además hay un test. Hay un test porque la idea es que uno puede detectar si vos sufrís algunos de estos síntomas y después vamos a dar algunos tips que están comprobados hoy. Es más, las escuelas de negocio hoy desarrollaron justamente un programa de bienestar para que uno entienda que emprender enferma. ¿Por qué? Porque te desequilibra. Entonces la pregunta es cómo puedo concretamente lograr que todo lo que se habla... Marga, con esto no estamos estimulando a nadie a emprender, ¿eh? Pero bueno, no, todo lo contrario. Lo que quiero es emprender, pero no te rompas. Y para eso te vamos a dar algunos tips y ahora con un test que... Vamos a hacer este test a ver del factor invisible está activo. ¿Tu estado de ánimo depende de la facturación? Primer pregunta del test. Sí, no. Cada pregunta afirmativa sumás un punto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Dormís menos de 6 horas? Estamos tratando de identificar si está activo ese factor invisible cuando emprendés. Tercer pregunta. Lo puede hacer cualquiera del test. ¿Sentís culpa si descansás? ¿Sí o no? Después de Cuarta vacaciones. pregunta. No podés disfrutar porque estás pensando, no, pero pará, tal vez me necesitan, no se conectan nunca. Nunca. ¿Te cuesta delegar? ¿Te cuesta delegar? No. A mí sí. Ahí Quinta está. pregunta. Quinta pregunta. ¿Tu familia te reclama presencia? Estás sumando las respuestas positivas y de acuerdo a eso vamos a tener el resultado. ¿Hay alguna pregunta más? Sexta. ¿Pensás que sin vos la empresa no funciona? ¿Se entiende, no? O sea, Sí, no, pero si yo no estoy, esto no va a ser igual que cuando estoy. A ver, Vamos, Dos séptima. más. Hace más de un año que no haces un chequeo médico. Fundamental tal el cual. control. No tengo tiempo, ¿cómo querés que haga un chequeo? La actividad física. También empezás a relegar cosas de tu salud. Y la octava, te cuesta desconectar incluso de vacaciones, que es muy parecida a una de las preguntas anteriores. Veamos la placa de resultados, si estás respondiendo por sí o por no. Si estás con 0,2, estás en zona flow. Zona flow es cuando vos lográs la máxima productividad con el menor riesgo posible. Eso es lo ideal. Vamos con las otras, 3 y 4, estás en zona de riesgo. 5 y 6, peligro, alerta,
Totalmente. Zona roja total. Algunos tips concretos. Hoy se fomenta que no emprendas solo. Búscate un socio, porque la mochila es muy pesada para una sola persona, ¿está bien? Y que se complementen, no que tapar un agujero. Busca a alguien que tenga la habilidad que vos no tenés. Después un tema fundamental, red de pares. O sea, hoy hay algo así como terapia de empresarios o de emprendedores, donde vos te Hay juntás distintos con gente. grupos, ¿no? Que, Sí. que se arman y que generan Sí. esos encuentros. Claro, porque lo que no se pone en palabra, después va al cuerpo. Pero cuando yo pongo en palabras algo, y Gaby dice, che, a mí también me pasa. Y vos también, uno dice, che, qué suerte que esto es un problema que no es personal, sino que es un tema que hace a emprender. Es muy importante tener un coach, alguien que te pueda acompañar para poder hablar de lo que a vos te pasa. Muy importante armar buenos equipos, porque tenés que delegar. Si no delegás, toda la mochila está obviamente sobre tus espaldas. Súper importante. Y algo que ustedes siempre dicen, cortá la actividad física. Está bien dormir bien, porque toda esa energía, obviamente si no la generas, no puedes sostener el negocio. Y aparte, la verdad, llega un momento que te contaminas, porque estás todo el tiempo pensando en el tema del trabajo, que sos menos productivo. Así y es. la verdad, algo más importante, el cementerio está lleno de gente imprescindible. Muy bien, marca registrada, uno de los referentes de, Sí, de opinión generó. en el mundo de Yo me los saqué varias emprendedores. piedras Delphi, venimos al centro del estudio, te invito para hablar de la creatina. La creatina que es un nutriente de moda, pero de moda en base a evidencia científica real y concreta y que va mucho más allá de solamente un nutriente para el gimnasio o para la masa muscular. A ver, vamos a poner en contexto porque, bueno, estamos generalizando esto de que hay mucha duda sobre este suplemento y quizás del otro lado no se termina de entender qué es, para qué sirve. La creatina en realidad es un nutriente compuesto por 3 aminoácidos, pero lo que hace es generar energía rápida en los tejidos. ¿Y principalmente en qué tejidos? En el músculo, por eso su relación con el deporte, pero también en cerebro. Por eso ahí se abre, y es uno de los puntos que vamos a ver, otros beneficios o usos de la creatina. ¿Qué pasa? Al generar más energía, y esa energía muy rápida, se relaciona con esto de la mejora en la composición corporal. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y la creatina me ayuda a generar más energía, ¿qué hago? Puedo hacer más fuerza, puedo hacer más repeticiones, o si corro, quizás puedo mejorar mis velocidades. Quizás te acordás y alguna vez escuchaste hablar del ATP, es esa energía que tienen nuestras células. Bueno, depende de esta creatina, nos genera y nos libera directamente ATP a nuestras células. Por eso es un generador directo de energía y relacionado a estos beneficios de mayor fuerza y rendimiento, mejora de la salud a nivel general. Sobre esto es lo que se empieza a hablar mucho. Memoria y concentración, protección neurocognitiva de este nutriente, protección de la salud ósea, está asociado a la mayor energía mental y a un bienestar general. Sí, en realidad directamente esto de la salud ósea es al mejorar la masa muscular, que es uno de sus beneficios, la recomposición corporal también, va a ayudar obviamente a proteger en huesos, evitar osteopenia y osteoporosis. Y acá va lo importante que les digo, bueno, te encantó este suplemento, te parece un activo que necesitas, decís, che, me está costando un poco concentrarme, estoy como bajo de productividad mental, o quiero complementar el gimnasio, o quiero mejorar mi rendimiento. Bueno, hay 5 cosas que tenés que tener en cuenta antes de tomar este suplemento, ¿sí? La primera, que es la que venimos hablando, así que un poco ya la adelantamos, es el tema de que no solo es para ganar masa muscular. Entonces ahí se abre también este abanico de posibilidades, también por ejemplo en adulto mayor, que cuesta cada vez más esto de mantener la concentración, de la actividad mental. Es un muy buen complemento para después potenciar todos los hábitos que tenemos que tener para también ayudar obviamente al sistema neurocognitivo. O sea, mismo los estudios y los más recientes salen totalmente del gimnasio o del adulto joven. Van al adulto mayor, son estudios sobre memoria, son estudios sobre fatiga y ahí se ve beneficios. Incluso hoy en día lo tomamos como un nutriente clave en una longevidad saludable. Y antes de pasar al otro, no solo es para ganar músculo y estos beneficios del neurocognitivo, también ayuda indirectamente, pero o sea, es clave para bajar la grasa. O sea, si estás en un objetivo de descenso de grasa, estás estancada, estás en una etapa de menopausia donde también baja el estrógeno, mejorar la actividad física o mejorar tu composición corporal de músculo va directamente a hacer que se pueda bajar mejor la grasa corporal. Así que este también es un error, clave. el punto 2 es un error muy común. Sí. La gente a veces lo relaciona
solo hago actividad física, lo tomo antes o después de entrenar y ese es el momento del aporte de la creatina. No. Ese es el segundo punto a tener en consideración, que la creatina se toma todos los días. Uno, porque como dijimos, no solo está relacionado con el deporte, y dos, porque actúa por acumulación. Es decir, que necesitamos la dosis segura, pero diariamente, entrenes o no entrenes. Y el momento del día... se habló un montón del tema, digamos, porque como actúa por acumulación, en realidad no importa si se toma antes o después de entrenar, si por la mañana o por la noche. Yo, por una cuestión energética, recomiendo más que sea cercano a la mañana, y si entrenás post-entreno es un muy buen momento para recuperación. Acá vamos al tema de la hidratación, que esto es importante porque a veces se relaciona a la creatina como que retiene líquido, que realmente lo retiene a nivel intracelular. Sí. Entonces necesitamos sí o sí agua para acompañar, por lo menos alcanzar esos 2 litros de agua y quizás probablemente algo más. Es importante hidratarse. Y después esto que hablabas, la calidad, ¿no? Que es el cuarto de los puntos. No todo es lo mismo y no todo es para todos. Porque uno de los temas que se da a veces con las dosis de la creatina sugerida, cuando nosotros en general recomendamos el monohidrato de alta pureza, es que te genera rechazo. O esa retención de líquido no es ideal para todos, que puede suceder, puede haber algo de retención y no es ideal para todos, sobre todo mayores de 50. No es ideal cuando nosotros recomendamos el monohidrato de creatina en pacientes que tienen trastornos gastrointestinales. No es ideal en mayores de 50 años. No es ideal en pacientes con hipertensión arterial. Ahí tenemos que buscar otra forma al monohidrato que nosotros habitualmente recomendamos. Y hay alternativas para aportar este nutriente y tener los mismos efectos positivos que tiene la creatina. Exacto, este punto es clave, la calidad del suplemento, que siempre hablamos a nivel general de buscar marcas recomendadas en lugares seguros, siempre esperar que un profesional lo recomiende, porque sobre todo con la creatina, que está tan de moda, hay un montón que no son tan seguros o que quizás termine generando un efecto placebo, que no es lo que buscamos. Ahora, cuando elijas una creatina confiable, por ejemplo, yo la marca que recomiendo es AMPK, tenemos 2 tipos de creatina y acá también va lo importante de adecuarlo obviamente a lo que necesita el paciente. Tenemos la creatina AMPK monohidratada, que es esta donde se presentan un montón de estudios científicos y que quizás sí está más relacionada al deporte, pero se requieren altas dosis, más o menos son 5 gramos por día y se suele tomar con agua, o sea que termina siendo un vaso completo con, digamos, el polvo disuelto. Ahora, ¿qué pasa con la monohidratada? En muchos casos genera intolerancias. Hay gente que siente como más distensión o más retención de líquidos, o hay en casos que no se recomiendan también por una cuestión de hipertensión, salud cardiovascular o renal, y en esos casos está muy bueno tener la otra opción, que es la creatina HCl, que es menor dosis porque tiene mejor absorción en el cuerpo, tiene más biodisponibilidad, es más soluble, entonces la dosis es mucho mejor, son 750 miligramos que entra en una cápsula. Entonces en este caso, en vez de ser en polvo, lo vamos a tener en disponibilidad de cápsula, depende del peso de la persona, va a ser entre 1 a 2, en mujeres se recomienda generalmente 1 y en hombres por ahí son 2 cápsulas por día. Y van a tener este beneficio en la salud mental, en el deporte, a nivel cognitivo, sin generar efectos secundarios que podrían generarse con el otro tipo de creatina. Esa intolerancia que hablabas, si uno repasa estudios, se da en el cerca del 15 al 20% de las personas que consumen monohidrato. Y muchas veces eso es un motivo de abandono. Y hoy sabemos que la creatina la tenemos que aportar. Y acá tenemos una alternativa en esos casos que nos va a traer los mismos beneficios, con menos dosis, con una forma de presentación más amigable, porque son cápsulas, porque esta situación de mayor absorción permite una dosis menor, y lo que se ha visto es que va directo a sangre, tenés más disponibilidad de creatina, genera esa liberación de energía que necesitan tus células, tanto en músculo como en cerebro, no requiere a altas dosis, que es esa fase inicial, el primer tiempo de consumo de la creatina. Muchas veces recomendamos muy altas dosis, con estas formas no se requieren, y estamos hablando de una materia prima que tiene, o sea, el ingrediente activo, mucho sustento, mucha evidencia en distintos estudios clínicos, y hoy se plantea como una alternativa para casos específicos para poder aportar y tener los beneficios de este nutriente tan importante para nuestra salud. Y ya esto está en Argentina, está disponible en cualquier farmacia y lo podés encontrar así como AMPK Creatina HCl.
Exacto, y bueno, para mí esto de la fórmula ultra concentrada que permita que vengan cápsulas es clave. O sea, mismo me doy cuenta conmigo misma que muchas veces lo uso de referencia a mí, tomar el suplemento por ahí, la creatina en polvo, si me olvidé y estoy ya fuera de casa, ya no lo puedo, digamos, sostener, y es clave sostener este tipo esto que vos hablabas, que activo. actúa por acumulación. Claro, es por acumulación. Entonces, si ya te fuiste de casa y te olvidaste, ya te complica. En cambio, en este formato de cápsula lo podés tener, digamos, en la cartera, lo podés tener encima, lo podés llevar y te vas a acordar más fácil y es más amigable tomarlo. Y mismo el beneficio que tiene en el adulto mayor, que por ahí no está tan amigado con hacerse como un batido o hacerse el polvo, también es un muy buen complemento para ellos para que puedan aplicarlo y ayudar también a todo lo que es nivel cognitivo. Los últimos estudios que se han realizado sobre creatina, donde hablamos en memoria, mujeres menopáusicas, donde se ha visto los efectos positivos de la creatina, están desarrolladas con este tipo de forma de creatina. Entonces, lo que se viene demostrando es una alternativa, no reemplaza, no es necesario, pueden convivir ambas formas de creatina. El tema es identificar en cada caso cuál es conveniente. Hoy en día, aquellos que tenían esa intolerancia encuentran una opción que les va a permitir aportar la creatina. Y en mayores de 50 años no hay duda que esta es la forma ideal para aportar la creatina y tener esos beneficios que nos viene demostrando la evidencia científica, y es algo que podemos aprovechar porque ya está en nuestro país dentro de la línea AMPK. Muchas gracias, Delphi. Me voy con el doctor Gabriel Lapman para hablar de la salud cardiovascular, la importancia de cuidar nuestras arterias y entender de qué se trata la angina de pecho. Bueno, ¿por qué se tapan nuestras arterias? ¿Por qué es tan importante este tema de la angina de pecho? Y no solo eso, sino la patología silenciosa cardiovascular, que en realidad en el 90% de los casos no da síntomas, sino que el primer síntoma es el infarto o la muerte súbita. Y porque la principal causa de muerte súbita es un infarto abrupto o una arritmia. Por eso es fundamental el chequeo, el control anual, conocer tus valores, conocer el complejo colesterol, y no solo el valor de colesterol total, hacerse los estudios de imagen que seguramente te pueda llegar a indicar tu médico, hacer un ecodoppler de cuello. O sea, tenés alternativas para hacer prevención a partir de la consulta y de estar informado, de saber que esto no da síntomas y que muchas veces el primer síntoma es directamente el infarto. Exactamente, Milton. ¿Sabes que muchas veces que hablamos acá en el programa, mucha gente me escribe que el médico directamente no le pide estos estudios, lo cual a veces es preocupante? La obra social no se los cubre. Hemos hablado de la LPA, hemos hablado del ApoB, que es importante, pero creo que hay que remarcar de que uno es dueño de su salud y verdaderamente tiene que conocer estos valores. Fíjate esto de qué son las arterias, para que la gente entienda que son unos tubos, vamos a decirlo, que llevan la sangre desde el corazón a todo nuestro cuerpo, a toda la economía, a todos nuestros órganos. Y tiene una pared que es importante que la gente entienda, porque esa pared tiene varias partes, ¿sí? Y la capa interna, que se llama endotelio, ahí es donde toca directamente la arteria con la sangre, eso se puede generar lo que llaman placas de acumulación de colesterol, de calcio, que es algo muy frecuente que lo podemos ver, por ejemplo, como dijiste muy bien vos, y algo que hay que pedir, yo lo pido sistemáticamente, es un ecodoppler de vasos del cuello. Mira, te voy a contar un caso, mira, justo vino a la mente una señora de 55 años que hizo, yo la había visto un año, limpias. Es una dieta keto llena de grasa, que para que la gente entienda, mucha gente hace esta dieta, y empezó a tener placa, no es que se le tapó, empezó a depositar colesterol, y el colesterol le subió altísimo, 400 de colesterol. Entonces, ¿qué quiero decir? Es importante también las medidas de la dieta, de higiénico-dietéticas, los ultraprocesados, la dieta occidental, que tenemos la dieta DAM, tapa mucho esas arterias. Así que entendemos esta primera placa, vamos con la segunda, que me parece fundamental. Así es como empieza esto. Esto es un proceso crónico, no es que de un día para el otro se te va a tapar las arterias. Esto se va construyendo con el tiempo y con los malos hábitos. El segundo me parece tan importante, ¿qué podemos hacer? O sea, el endotelio trata de protegerse, esta parte interna se trata de proteger, entonces tiene efectos, ¿no? Protectores para que no se pegue el colesterol en las arterias. Por ejemplo, el omega 3, que ya hablamos, entonces consumir pescados, la vitamina K2, que hablamos también, que eso está generalmente en quesos duros, en diferentes alimentos, pero no llegamos a la dosis, entonces muchas veces la suplementamos. Y también la inflamación. Como decimos, la inflamación crónica
¿no? Esto del sedentarismo, el mal descanso, el estrés, como comentó Marce en su columna, genera que esto se inflame, no solo nuestro cuerpo, sino las arterias. Y ahí genera la oportunidad de que se pegue el colesterol y dañe a las mismas y genere lo que es la angina de pecho, que termina dando síntomas como dolor de pecho. O sea, empieza a actuar como un pegamento. Exactamente, un velcro, como un velcro que se va dentro pegando. de tus arterias, la pared interna, y empieza a atraer y forma esta placa que el riesgo es que siga creciendo y sobre todo que se rompa, que se vuelva inestable. Exactamente. Y ahí aparece el infarto, el evento cerebrovascular, ¿no? La enfermedad renal. O sea, el complejo, esto que dijiste, el complejo colesterol, el complejo aterosclerótico, la explicación que hacemos de, cuando yo hice cardio, nefro, hipertensión, ¿a qué me orienté? A la arteria. Porque vamos a ser concretos, no se enferma la estructura cardíaca, se enferman las arterias del corazón, no se enferma la estructura riñón, se enferma todas las arterias del riñón, y así con el cerebro. El ACV no es una patología del cerebro, es de las arterias del cerebro. Y ahí es lo que nosotros tenemos que cuidar. Si cuidamos las arterias, cuidamos nuestra salud. Veamos una placa más. Exactamente. Para darle un cierre a este tema tan importante para hacer prevención. La pared interna se vuelve más sensible, se empiezan a pegar grasas en sangre, sobre todo las partículas de LDL colesterol, y aparece inflamación, que es esto que nos cuenta el doctor Gabriel Lapman. Se forma un depósito en la pared, que es la placa, y ese depósito puede crecer y achicar el paso de sangre, y con eso los síntomas. Los síntomas. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir? Estilo de vida primero y principal. Alimentación rica en vegetales, en proteínas magras, y realmente bajar el peso. Es muy importante tener un buen peso, hacer ejercicio físico, mejorar los niveles de colesterol, de apolipoproteína B, hacer los estudios pertinentes, ecodoppler, ecocardio, laboratorio completo, chequeo con el cardiólogo, escuchar que no tengas ningún tipo de arritmia, dormir bien, 7 a 9 horas, bajar nuestro estrés, y de esa manera resolvemos casi el 90% de la patología cardiovascular. Sumar ciertos suplementos, ya vamos a hablar en un momento, vitamina K2, omega 3, Menacor si es necesario, pero es fundamental esto, estilo de vida, suplementación y luego, obviamente, estatinas y tratamientos mucho más complejos para bajar el riesgo. El evento cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y es prevenible. Totalmente prevenible. Cerca del 90%. Más de 3 de cada 4 se puede prevenir si tomás las medidas adecuadas. Nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir. No hay tiempo para más. Simplemente para avisarles que quedan las líneas de comunicación abiertas donde ustedes pueden proponer sus temas, dejar las preguntas, redes sociales utilizando el número de WhatsApp que aparece en pantalla o el sitio web del programa adnbuenasalud.com. Ahí pueden dejar sus preguntas y propuestas de temas. Le agradecemos de corazón su compañía durante esta hora y nosotros nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.